La ideología de género metida en tu vida, por Amparo Medina Guerrero. Gracias por todo lo que Susana ha dicho. Es básicamente, la conferencia es un testimonio de lo que se ha venido trabajando durante todos estos años. Me voy a tener que parar para poder mirar, además porque como estoy súper nerviosa, así paradita y viéndoles más cerca, me bajan los nervios, ¿ya? A ver, del currículum yo creo que lo más importante de todo es que soy mamá de 3 hijos preciosos y soy esposa, y eso es lo que yo más le agradezco a Dios, que en medio de ese feminismo loco que viví y en ese deseo impresionante de no volver a tener hijos cuando me quedé embarazada por primera vez, hoy me doy cuenta de que mi primera hija me salvó la vida, porque en el año 1988 yo ya había estado enrolada en los grupos de izquierda, iba a ir ya a la Guajira colombiana para quedarme como líder de una de las alas del grupo del Ejército de Liberación Nacional, y justo unos días antes de salir ya para la selva, me enteré que estaba embarazada. Y la primera opción que todo el mundo me dio fue que aborte, ¿no? Y de hecho era una de mis opciones también. Yo había pensado nunca tener hijos, dedicarme a la revolución, dedicarme a la guerrilla, finalmente ya empezar a trabajar y habíamos entrenado muchos años en el manejo de armas, y dije, bueno, finalmente esta es mi oportunidad de estar al frente de un grupo y ya empezar a dedicarme a lo que siempre había pensado que esa era mi opción. Y el Señor tuvo otros planes y gracias a eso me salvó, si no yo no estaría aquí contando esto que estoy contando. Me quedé embarazada y una noche, mientras estaba ya decidida a abortar al siguiente día, ya sabía dónde iba a ir y todo, sentí a mi hija con una fuerza impresionante. Yo me recuerdo acostada, y el momento en que pensaba qué sería si continuaba con el embarazo, lo único que sentí es que era una mujer, y de hecho nació mujer, pero el sentir que era una mujer me cuestionó sobre, bueno, qué poder o qué derecho tengo yo sobre otra mujer, o sea, ¿por qué yo tengo que decidir sobre otra mujer? Y cómo así yo era capaz de matar a una mujer si es que ella estaba también viva igual que yo. Y continué mi embarazo, y como en esa época realmente era otra, tenía un carácter terrible, y para poder trabajar en la guerrilla, en el Ejército de Liberación Nacional, uno tenía que ser más brava que los hombres y más fuerte que ellos para poder tener un espacio. Entonces, cuando tomé la decisión, gracias a Dios, uno de mis comandantes, que fue luego ministro de Educación en mi país, me apoyó, continué con mi embarazo y nació mi primera hija. Y luego tuve 2 hijos maravillosos, tuve un varón que me vuelve loca, ¿no? Y entendí finalmente a través de ese hijo varón lo maravilloso que es la relación con los hombres, ¿no? Ese complemento, esa mirada, ese abrazo, ese beso, ese piropo bien encontrado en ese amor profundo hacia el hijo que nace de tus entrañas, te da otra dimensión diferente de lo que es el varón. Y mi hija, la pequeña, que ha sido la dulzura, porque ella es muy femenina, es muy, muy femenina, y encontrarme con esa feminidad que yo perdí en la adolescencia, porque me dediqué a ser más un varón y a buscar una igualdad con el varón, y fui perdiendo esa feminidad que hoy la encuentro en mi hija, con sus detalles, con sus palabras, con sus encuentros, con su oración. Y con mi hija mayor, que como les digo es esa fortaleza que me permitió seguir y darme cuenta que todas las mujeres tenemos derechos, incluida aquella que vive en el vientre de otra mujer y que también tiene la misma posibilidad y la misma oportunidad de aquella que a lo mejor la está pensando eliminar. En medio de toda esa locura de vida y en medio de toda esa locura, encontré un varón que me enseñó que amar es estar junto a ti, ¿no? En esa época lo que hablábamos era del compañero. Yo nunca me pensé casar, y con mucha vergüenza tengo que decirlo, que mi vida ha sido muy, muy desde el lado de la ruptura de sin Dios ni ley. Eso me hizo cometer muchos errores en mi vida. Y cuando yo hablo con las chicas les digo siempre que hay algo que uno encuentra maravilloso en la vida, y es cuando mira mujeres como ustedes, como muchas de ustedes, que han hecho su hogar, su familia, que han encontrado su compañero y se han dedicado a amarlo, a entregarse a él en cuerpo y alma, y encontrarse a través
de la bendición de Dios, la conformación de un hogar que te da piso, que te da sostén. Y en el fondo, quieren que les diga algo, en el fondo estas mujeres feministas que andamos de locas por la vida, añoramos eso. Añoramos un hombre que nos diga que nos va a amar para toda la vida. Añoramos ese compañero que esté junto a nosotros en esos momentos de tristeza y de alegría. Añoramos ese hombre que coja un biberón y nos ayude con la crianza de los hijos, que no tenga vergüenza de cambiar un pañal, que no tenga vergüenza de lavar un plato y que se sienta orgulloso de tomarte de la mano y soñar en algún día estar viejitos, esperando a esos nietos maravillosos que van a venir y nos van a decir: abuelo, abuela, te amo. Eso es lo que en el fondo soñamos, pero que el mundo nos dice que no, que eso es malo, que eso es feo. Y entonces nos dedicamos a vivir una vida sin Dios ni ley, aparcando en cualquier espacio en donde encontramos un amor, entre comillas, un amor que es efímero y que nos deja marcada la vida. Y que te deja tan marcada la vida que en un momento determinado, cuando vas a romper, ya no rompes solamente con algo pasajero, rompes contigo mismo, con tu vida, con tu corazón, rompes con tu cuerpo, ¿no? Y terminas viviendo de dolor en dolor que te vuelve más dura, que te vuelve más rencorosa, que te vuelve más fría, más calculadora y que te impulsa a seguir tomando decisiones más duras cada día. Pero Dios, en ese maravilloso misterio de su amor, a pesar de todo eso, ya van a ser 22, 23 años, me dio un compañero, un esposo, el padre de mis hijos, que me ha enseñado a amar, me ha enseñado a respetar, me sostuvo, me dio piso. Y sí, como decías en la conferencia anterior, esa complementariedad, yo siento que es ese complemento y ese amor que en medio de la locura y en medio de nuestro ateísmo nos enseñó a encontrar que el amor es algo más allá de lo material, que el amor es esa entrega espiritual que nos sostiene cada día, que nos permite levantarnos y mirarnos y decir: aquí estoy a tu lado, a pesar de todo, en contra de todo y con la alegría de estoy contigo, no importa lo que hagas, lo que quieras, aquí estoy, pero creciendo, encontrándonos, saliendo adelante. Entonces, yo creo que de todo el currículum leído, eso es lo más hermoso que me ha dado Dios. Un esposo maravilloso que me ha enseñado el concepto de amor, de fidelidad, de complementariedad. Unos hijos maravillosos que me han sostenido y me han enseñado a ser mujer, algo que yo perdí cuando entré al mundo de la revolución. Yo entré más o menos de 16 años. Ahí empecé a vivir un concepto equivocado de lo que era ser mujer y una lucha equivocada, que era la de eliminar a unos para poder sacar adelante a otros. Entonces, esta conferencia, que más que una conferencia es un testimonio de cómo del otro lado nos venden un prototipo de mujer, nos venden un prototipo de sociedad, que lo único que hace es gastarnos, dolernos, lastimarnos y mantenernos en una pelea y una batalla constante que termina desgastándonos. Terminamos a los 46, 50 años con una billetera gorda, con un montón de títulos, con un departamento, con un auto, pero cuando abrimos la puerta de la casa nos encontramos solas, sin siquiera un perro que nos ladre. Entonces, esa mujer que ha quedado tan destruida y tan dañada con todo este mal llamado feminismo, es a la que tenemos que rescatar, es a la que tenemos que dar esperanza, es a la que tenemos que dar una mano, a la que tenemos que comprender y desde esa mano sacarla, pero también desde la razón, porque cuando estás del otro lado, algo que se elimina en primera instancia es la emoción, el sentimiento. Yo no puedo sentir, yo solamente tengo que batallar. Yo no puedo enamorarme porque el hombre es mi enemigo y es tan enemigo y he hablado tan mal del varón que muchos de nosotros terminamos en la cama de otra mujer porque odiamos tanto al varón que ya ni siquiera lo resistimos a nuestro lado. Entonces ahí es donde hay que trabajar, es ahí donde tenemos que germinar. Y ahora sí viene el problema más grande para todas ustedes, y es que si están aquí es por una razón que solo Dios sabe, pero que de aquí tendremos que salir diferentes y con compromisos nuevos.
Y el compromiso nuevo no solo está dentro de casa, sino está fuera de casa, justamente hacia esas mujeres que equivocadamente nos hemos creído un cuento de superación, nos hemos creído un cuento de que hay que ser más que los hombres para ser mejores, y lo hemos terminado dañadas, destruidas y muy dolidas, muy dolidas. La conferencia basa en esa ideología que se ha venido dando durante todo este tiempo. He ido recuperando algunos de los documentos que se vienen trabajando en los diferentes masterados de género, sobre todo a nivel de universidades o de institutos superiores, donde el posgrado de género se ha vuelto una necesidad básica para poder trabajar en medio de todo este mundo del feminismo. No sé si me ayudan apagando un poquito la luz de acá adelante, sobre todo, la de atrás no importa. ¿Ya? Vamos a ver cómo inicia toda esta lucha feminista frente a toda esta necesidad de lo que hemos ido hablando de los derechos de la mujer. Realmente los movimientos feministas nacen con los movimientos sufragistas, es decir, con la necesidad de que en el medio del voto no solamente voten los hombres, sino que también tengan derecho a voto las mujeres. Eso fue en el siglo XIX, a finales del siglo XIX y en los siglo XX. ¿Cuáles fueron los primeros movimientos feministas? Los primeros movimientos feministas que empiezan a aparecer en esto está el feminismo liberal, es decir, el angloamericano de raíces básicamente protestantes, hace énfasis en el individuo e ignora la importancia de la familia, es decir, aquí se empieza a trabajar a la mujer ya fuera del contexto familiar. Tú, mujer, eres el centro, y empieza ese manejo muy sutil hacia la vanidad, el ego de la mujer en el irle separando de su raíz, que era la familia, porque tenemos un papá, tenemos hermanos, o sea, no solamente somos esposas y mamás, sino que también somos hijas y somos hermanas. Pero es ahí donde se da la primera ruptura con la familia, ¿no es cierto? Y le exige además al Estado que no intervenga, o sea, este es mi problema y por lo tanto aquí el Estado no tiene que intervenir en mi decisión de romper con esta relación familiar. Pone énfasis en el acceso de la mujer al trabajo y al derecho a votar. Empiezan a buscar la necesidad de que la mujer salga del hogar, porque empiezan a darse los primeros pasos en el discurso aquel de que no hay peor situación para la mujer que la casa. Y empieza a verse ya con cierta vergüenza a la mujer que se queda en la casa. Aquí es donde se empieza a trabajar en la parte de ir rompiendo a la mujer desde su lado femenino de la maternidad, del ser esposa, y se le da como una carga, se le empieza a que la mujer sienta que esa etapa de su vida es un peso muy grande y que no tiene derecho de llevar. A esto se une luego el feminismo socialista, del ámbito francés y alemán, que para mí personalmente son de los más duros y de los más crueles con el tema de la mujer y su relación con el hombre. Buscan reivindicar a la mujer desde lo social, utilizan los socialistas Marx, Engels, Gramsci y a la mujer para así pasarnos de la lucha de clases a la opresión de las mujeres por el patriarcado, ¿no? Es decir, empezamos a ver que ya no solamente se maneja el discurso de que hay una lucha de clases, sino que también se empieza a hablar de que esta lucha de clases ha traspasado dentro de las puertas del hogar y que hay una lucha entre el hombre y la mujer y que este patriarcado implica inclusive el matrimonio y que el hombre se casa con nosotros para doblegarnos, para tenernos como empleadas, para hacernos menos, y que esa es la herramienta del matrimonio, hacer menos a la mujer, ya no solamente en el ámbito social, sino en el ámbito familiar. Finalmente, las mujeres son la primera propiedad privada y la opresión de las mujeres por parte de los hombres es la primera opresión de la clase. Le dan un énfasis a un gran gobierno amplio que solucionará los problemas de las mujeres. Y aquí, en cambio, ya a diferencia del otro, aquí se le pide al Estado que intervenga, que ponga leyes para evitar que esta situación se siga dando y empieza aquí. No se dio al inicio, hoy sí lo vemos y lo sentimos, en donde se empieza a través de las leyes a impulsar al hombre a salir del contexto de la mujer. Una vez que se da ese paso, ya no solamente que sale del contexto de la mujer, sino que pasa a ser el enemigo de la mujer.
Entonces es el enemigo a vencer. El hombre es el malo, el hombre es el egoísta, el hombre es el macho, el hombre es el patriarca y por lo tanto ya se convierte no solamente en un espacio de una lucha de igualdad, sino de superioridad. Y lo que ha logrado hoy a través de las leyes es que el hombre sea excluido de la vida, pero también sea castigado como enemigo. Una de esas leyes es la ley del feminicidio. Es decir, si una mujer en la calle atropella a otra mujer, recibirá 3 años por esa irresponsabilidad y por ese accidente. Pero si un hombre atropella en la misma circunstancia y a la misma mujer, ya no es 3 años, es el doble porque se considera feminicidio, porque se asume que el hombre tuvo una culpa más grave por ese accidente, por el hecho de ser hombre. Tenían este tipo de leyes tenían planteamientos explícitos de liberación sexual y para ellas la familia y el matrimonio eran instituciones opresoras del capitalismo burgués y que debían ser erradicadas de la sociedad. Por eso, entre sus objetivos principales, elabora la abolición de la maternidad y la paternidad y para esto era imprescindible la anticoncepción y la despenalización del aborto. Es decir, aquí también dentro de este feminismo se empieza a manejar todo un discurso en contra de la familia, en contra sobre todo de los hijos. Aquí es donde, si nosotros nos vamos dando cuenta, y no hace falta que ninguna de nosotros ni levante la mano ni nada, pero aquí es donde desde las raíces ya con nuestras mamás y mucho más con nosotros, se empieza a decirnos que cuidado tengas hijos, cuidado seas mamá. O sea, el ser mamá es lo peor que te puede pasar. No vas a poder progresar, no vas a poder estudiar, no vas a poder realizarte, no vas a poder tener dinero para crecimiento económico, no te vas a poder desarrollar como mujer, no te vas a poder realizar como mujer. Y se empieza aquí el concepto de, para yo poderme realizar como mujer, como profesional, como un ente social válido, no tengo que ser mamá. Y si para eso yo tengo que abortar, pues voy a tener que abortar. Si para eso yo me tengo que ligar las trompas, pues voy a tener que hacerlo. Si para eso tengo que usar 80,000 hormonas para evitar tener hijos, lo voy a tener que hacer. Y empieza el concepto de la anticoncepción porque se asume que el hijo es una carga tan grande, pero tan grande, que es imposible llevarla. Y aquí yo creo que la mayoría de las que estamos acá podemos dar fe y podemos dar testimonio de que es verdad, no es fácil, pero que se puede. Que las mujeres, luego de dar a luz, ni nos quedamos torpes, ni brutas, ni mancas, y que no damos a luz el cerebro, ni la capacidad. Y que quedamos tan fuertes y tan capaces, y mucho más que muchas que no tienen hijos, que somos capaces de estudiar, de trabajar, de atender la casa, que es duro, pero que somos capaces de hacerlo y que esa es una capacidad que la tenemos de una manera innata, que somos capaces de hacer 3, 4, 5 cosas a la vez, algo que a diferencia de nuestros queridos varones, esposos, hijos, es imposible. No sé si ustedes han probado en casa cuando les dicen, mi amor, ayúdame a hacer el desayuno, ¿no? Entonces, claro, él primero se entra a la ducha, se afeita, se cambia, se pone guapo y cuando tú bajas, recién empieza a poner el agua en la estufa y tú estás a punto de estrangular a alguien. Pero si tú vas a hacer el desayuno en la mañana, ¿qué es lo que haces? Mientras te duchas, ya dejas poniendo el agua. Mientras sales de la ducha, ya pones a lavar la ropa. Y despiertas a los chicos y los apuros. Y mientras te vistes, vas poniendo la mesa, te vas arreglando, te vas maquillando. Y a la hora de salir, todos están desayunados, listos, incluida tú. Esa es una capacidad que solo nosotras la tenemos. Es una habilidad que Dios nos dio para justamente hacer el trabajo que hacemos. Entonces, el decirnos que con la maternidad o con los hijos va a ser imposible que salgamos adelante es una mentira. ¿Cuántas de nosotros hemos estudiado, trabajado y sacado adelante a nuestros hijos? Y aquí estamos, un poquito más cansadas que otro, pero aquí estamos y felices, porque otra cosa que también tenemos las mujeres y que este tipo de feminismo nos está matando es la capacidad de que cuando lo hacemos
Y mientras más trabajo nos da, mientras más esfuerzo y más sacrificio, más orgullo tenemos. Es decir, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos de lo difícil que fue un momento determinado en nuestra vida con ellos, le decimos con ese orgullo de decir, mira, y eso estoy feliz de haberlo hecho. Y me siento orgullosa de haberlo hecho. Como cuando cocinamos un plato delicioso para nuestra familia y nuestro hijo nos dice, mamá, te quedó riquísimo. O mi mamá prepara la mejor paella de todo el mundo. O sea, como mi mamá la hace, no lo hace ninguno. Y ese sabor que te queda a ti adentro es esa felicidad que nada en la vida la compra. Ni el título del masterado, ni nada. Ahí tenemos nuestras mayores satisfacciones y sin embargo, este tipo de ideología es donde primero nos ha dado. Y nos da ¿por qué? Porque nos juega la vanidad, nos juega el ego. Y en el tema de la sexualidad nos juega la lujuria. Es decir, ese placer, esa vanidad de decir yo. O sea, es que yo lo he logrado, ¿no? O sea, no he necesitado de nadie. No necesito de un varón en mi vida, que es lo que nosotros decimos desde el lado feminista. Yo no necesito de ningún varón en mi vida, yo no necesito de nadie a mi lado. Yo soy capaz de valerme sola por mí mismo y por lo tanto no necesito a nadie. Todo lo que tengo lo tengo por mí y no le debo gracias a nadie. Ojo. Y eso muchas mujeres te lo dicen con un orgullo y una soberbia que dices, anda, ¿y el esfuerzo de tus padres? ¿Quién te crió? ¿Quién te hizo lo que tú eres? ¿Quién te dio esa seguridad? Lo tuviste en una familia, lo tuviste en un hogar. Pero ese discurso de decir yo. Y luego también el hecho de decir, mira, yo prefiero esperar, voy a disfrutar, voy a esperar, porque mira, no me quiero sacrificar, porque además para tener hijos yo tengo que tener la casa, tengo que tener el carro, claro, te cogen los 35, te cogen los 40 años y los óvulos ya no son los mismos, la capacidad física ya no es la misma, ¿no? En nuestro tiempo y en el tiempo de nuestros padres, todo se hacía junto y se hacía de abajo hacia arriba, de a poco, despacio, con esfuerzo, con sacrificio, pero se hacía con mucho amor. Y hoy eso está totalmente desvalorado. Eso ya no sirve, eso ya no vale la pena, eso es algo que quedó antaño y ese deseo de yo no me quiero sacrificar por nadie, yo no me quiero esforzar por nadie, ¿no? También va perjudicando a a nuestros hijos y a la sociedad en la que estamos viviendo hoy, en donde sacrificarse o hacer algo por alguien ya no es válido, ¿no? O sea, inclusive se considera algo de tontos. O sea, ¿cómo tú te vas a quedar en la casa cuidando a tus hijos? Hoy, en este tiempo, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Estudia, sal adelante, o sea, criar a los hijos o quedarte en la casa es así como lo más denigrante que podemos hacer. Pero les cuento que hay investigaciones en muchos países en donde ese tipo de esfuerzo y sacrificio a la sociedad, no solo estoy hablando de tu familia, de la felicidad de tu hijo, de la felicidad de tu hogar, no, a la sociedad le implica el haber invertido en jóvenes seguros, capaces, honrados, estables y con mayor capacidad gerencial que otros. Se consideran que, inclusive en estas investigaciones, muchos de los gerentes de las grandes empresas mundiales tuvieron un hogar estable y por eso inclusive se pide a todo este tipo de profesionales que traten de buscar una estabilidad familiar para poder tener una estabilidad dentro de los ámbitos de liderazgo que ellos llevan. Hay un segundo feminismo de los años 60 que lo marca ya la obra Segundo Sexo de Simone de Beauvoir y Por la ilusión femenina de Betty Friedan. Este movimiento tiene ideas marxistas junto con el liberalismo sexual. Es decir, ya no solamente está el patriarcado como parte de uno de los deseos de romperlo, sino que también está la liberación sexual en el sentido de, si tú tienes 10 mujeres antes de casarse, yo tengo que tener 15 hombres antes de casarme. O sea, ¿por qué tú sí y yo no? O sea, si tú te emborrachas, cuando vas a las fiestas, pues yo también tengo el derecho de emborracharme. Y si tú te emborrachas con 4 tragos,
pues vamos a ver si yo me emborracho al quinto trago y vamos en esa competencia, ¿no? Y empiezan las competencias inclusive de, no, yo me voy con mis amigos y mira, aguanto 3 botellas de whisky y estos no aguantan ninguna y son hombres, ¿no? Y también dentro del liberalismo sexual, ¿no es cierto? Entonces, como tú no te embarazas, yo tampoco me quiero embarazar, entonces para eso me tengo que tomar unas pastillitas para evitar embarazarme. Y somos los únicos seres humanos, las mujeres, muchas mujeres, somos los únicos seres humanos que tomamos pastillas para destruir un órgano que funciona bien. ¿Por qué te tomas la pastilla anticonceptiva? Porque como tu órgano reproductor funciona tan bien, funciona perfecto, que por eso te embarazas. Porque si no, no te embarazaras. Si estuviera tu órgano enfermo, no te embarazarías. Pero como funciona tan bien, la pastilla anticonceptiva tiene el objetivo de destruir un órgano. Y hasta en eso es machista. ¿Saben por qué? Porque el 98% de anticonceptivos y contraceptivos son para las mujeres, que terminan destruyendo un órgano de la mujer. En el caso del varón existe el preservativo y la vasectomía. En el preservativo no destruye ningún órgano. Y en la vasectomía lo único que rompe es un conducto, no termina destruyendo el órgano. En el caso nuestro sí. Todos los productos que nosotras como mujeres usamos a nivel de anticoncepción destruyen un órgano que funciona perfectamente. Es como que si yo mañana le dijera a uno de ustedes que se tiene que empezar a tomar una pastilla para destruir un pulmón o una pastilla para destruir un riñón. ¿Cuántas de nosotros empezaríamos a tomar pastillas desde el día de hoy para destruir el riñón? Yo creo que ninguna en sus 5 sentidos lo haría. ¿Cuántos de nosotros tomaríamos la decisión de amputarnos un brazo por el simple hecho de decir, mira, a mí yo soy diestra, como el brazo izquierdo casi no lo utilizo, no me sirve mucho, mañana voy a pedirle al doctor que me ampute el brazo y así me quedo ya tranquila, ¿para qué lo tengo si no lo uso? Si voy al médico me va a decir, oiga, señora, usted necesita un psiquiatra, está un poco loca, o sea, tan tarada, ¿cómo se va a quitar un brazo? Se va a amputar un brazo. Pero no lo consideran igual cuando yo voy y digo, ¿sabe qué? Ampúteme las trompas. Estoy amputando un órgano. Estoy destruyendo un órgano vital en mi vida como mujer a nivel hormonal que me permite tener más equilibrio, que me permite tener mucha más estabilidad emocional. No, ampúteme. Entonces, no importa si tengo migrañas luego, si tengo ataques de... la mayoría de enfermedades cardiovasculares están relacionadas con ese tema, ¿no? Histerectomía e histeria vienen de la misma raíz, ¿no? ¿Cuántas de nosotros luego de una amputación de trompas, una ligadura o de habernos quitado el útero, terminamos con unos caracteres, un carácter de esos de padre y señor mío? ¿Que cómo se estabiliza? Mensualmente a nivel hormonal, con todo nuestro funcionamiento hormonal regular, pero como ya no es regular, terminamos terribles. Entonces, ese tipo de información no nos dan. ¿Por qué? Porque no les interesa. Si yo vendo una pastilla anticonceptiva diciéndole a usted que le va a dar migrañas, que le va a dar enfermedades cardiovasculares, que le va a provocar daños a nivel de las venas, que le va a dañar el órgano reproductor, nadie lo compraría. Entonces yo tengo que vender lo que usted quiere oír. ¿Qué quiere oír? Placer, mucho placer. Disfrute de su cuerpo, viva el placer de vivir su sexualidad. Entonces yo le vendo a usted placer, disfrute, vívalo, haga lo que usted quiera con su cuerpo, total, no va a tener ninguna responsabilidad de por medio. Entonces eso sí vende y eso es lo que hasta el día de hoy siguen vendiendo. ¿Cuáles fueron los factores que produjeron la revolución intelectual? Fueron el inconformismo de los jóvenes, el movimiento pacifista hippie, que promovía el amor libre, las relaciones sin compromiso, informales pero puras. Es decir, con que yo te diga que me gustas, con que yo te diga que te amo, ya. No importa si mañana ya amo a otra o mañana ya quiero estar con otra, y es lo que les pasa a los chicos. Nosotros tenemos un centro que atendemos en las puertas de los abortuarios, igual que muchos proyectos acá igual, y muchas de las chicas nos dicen, es que estoy embarazada de mi amigo con derechos, fue una noche de placer, fue una canita al aire, es que ni siquiera me acuerdo de quién me embaracé porque estaba guapísimo. Entonces,
esa ruptura con mi respeto, con mi dignidad, es lo que va llevando a todo esto. Se atribuye la causa de la desigualdad de la mujer en el espacio público a su subordinación en lo privado. Aquí hay un punto elemental. Se parte de un problema real, es decir, es verdad que las mujeres no teníamos derecho a voto, es verdad que las mujeres teniendo la misma profesión que un varón ganábamos menos. Es verdad que existía mucho maltrato, mucha violencia intrafamiliar y la víctima, una de las primeras víctimas era la mujer. Pero se asume un problema real que estábamos nosotros teniendo como mujeres y se lo traspasa a una respuesta equivocada. Y hasta el día de hoy se da. ¿Qué es lo primero que le dan a una mujer cuando ha sido violada? La pastilla del día después. Como si ya con eso habríamos solucionado absolutamente todo. No estamos hablando de lo que implica el ataque psicológico de haber vivido una violación, no estamos hablando de las consecuencias físicas que tiene el vivir esa violación, y no estoy hablando del embarazo, estoy hablando físicamente de lo que implica que te hayan pegado, golpeado, tirado al piso, violentado, arrebatada tu ropa con violencia, haberte agredido. Los violadores inclusive en sus palabras son soeces, son groseros. ¿Quién te atiende eso? Y emocionalmente, ¿tú crees que con una pastilla de emergencia te han solucionado todo? ¿Cuántos meses de asistencia psicológica le dan a una mujer después de haber sido violada? Ninguna. Ese rato te entrevistan con una persona, te dicen que te van a llevar al médico, te someten a un médico que nuevamente te vuelve a violentar porque te desnuda nuevamente, porque te pone en una camilla para describir en función de la vuelta del reloj, en función del sentido del reloj, y te dice a las 3:15 tiene un hematoma, a las 5:20 tiene no sé qué cosa, tiene un rasguño, y así te tratan. Luego de eso, tómese la pastillita y hasta luego. Ese es el trato que tenemos y esa es una de las consecuencias que hemos vivido. Es decir, todo se soluciona con el aborto y la anticoncepción, todo. La violación, el maltrato intrafamiliar, y si te están pegando, ¿qué es lo que te dicen? Mire, sepárese, bótele, o sea, no hay ni siquiera una atención al mismo varón. No, y nos hemos olvidado de dar atención al varón. Un hombre que está maltratando a una mujer, si tú le quitas a esa mujer de por medio, mañana va a maltratar a otra. Entonces, ¿a quién hay que ayudarle? Es a él, con él es el con el que tengo que trabajar. A él es al que le tengo que dar ayuda emocional, psicológica, acompañamiento. Y tal vez así, inclusive termino salvando la familia. Pero no, la situación es aquí, la mujer y la respuesta anticoncepción y aborto. Se atribuye la causa de la desigualdad de la mujer en el espacio público a la subordinación en lo privado. Pero hay un tercer feminismo, hay un feminismo revisionista, lo está liderando Badinter. Quiero aclarar que no es ni católica ni es nada, es una mujer feminista, ella es atea. La he tomado porque me parece interesante el planteamiento que ella hace en este tercer feminismo, ¿no? Y nace desde los mismos grupos de ellas, es las mujeres que no están dispuestas a sacrificar su maternidad por el trabajo, es decir, ¿por qué yo tengo que sacrificar mi derecho a ser mamá y también mi derecho a ser una empleada y a ser una profesional? Lo uno tiene que verse complementado con lo otro y es el Estado el que me tiene que garantizar esto. No quieren construir una familia sin papá y mamá. Y en esto yo hago un mea culpa también como parte de los grupos Provida. Muchas veces nosotros en los grupos Provida nos dedicamos a atender a la mamá y ayudamos a la mamá y muy poco le damos cabida al papá, sin darnos cuenta que ella es tan mamá como él es tan papá. Y si ustedes oyen las estadísticas del embarazo adolescente, no sé cuántas 120,000 mujeres adolescentes embarazadas, o 120,000 mujeres adolescentes que son mamás, pero también hay papás, hay 120,000 papás adolescentes que también deberían hacerse responsables de ese bebé. Entonces ella habla de la importancia de que cuando hablas de mamá, estás hablando de papá también, y estás hablando de ese derecho a la paternidad y a la complementariedad, y que nuestros hijos necesitan, merecen y deben tener no solamente una mamá, sino que también deben, merecen y tienen que tener un papá. Y eso es algo que hay que irlo trabajando y profundizando. Quieren ser madres y trabajadoras, es decir, yo tengo derecho a ser mamá
y tengo derecho a trabajar, pero para eso necesito conciliar los horarios laborales frente a los horarios de la maternidad que me exige mi ser madre. Quieren ser madres y trabajadoras, exigen que los hombres no se desentiendan de su responsabilidad como padres, revalorizan tareas que la mujer hace tradicionalmente, llegan a la conclusión de la liberación sexual de las mujeres habría beneficiado más a los varones, como les dije hace un momento, ¿no? O sea, todo este tema de la anticoncepción a la que nos termina destruyendo es a la mujer. Las hormonas terminan acabándonos la vida y no nos vengan a decir que no te pasa nada. Es como decirme a mí, por ejemplo, en el caso de la pastilla del día después, que da igual que no me tome 150 aspirinas de una sola tomada y que no me va a pasar nada, a que me las tome. O sea, no me pueden decir que si me tomo 150 aspirinas, que estoy hablando de una aspirina que es como muy común para muchas personas, mucho más si te tomas levonorgestrel. 1.5 miligramos de levonorgestrel en una sola toma te termina convulsionando, es tan fuerte que de tomada ya te da vómito, te da migraña, te da mareos, solo de lo que te tomas, y ya ni te digo todos los daños que te causan por dentro. Entonces ahí también hay que ir generando un proceso de formación. Buscan implicar al hombre en el logro de la igualdad real entre los dos sexos. Entonces, en definitiva, ¿qué promueve el feminismo? El progreso de las mujeres, y para eso lucha contra el patriarcado, la subordinación de las mujeres, la igualdad entre el hombre y la mujer, que dicho así suena muy bonito, ¿no? Para esto se han dado diferentes organizaciones, se han dado diferentes actividades como el Día Internacional de la Mujer, y el problema está en qué es lo que nos exigen hacer para llegar a esa meta. Ahí está el problema. ¿Qué tengo que hacer yo para llegar a esa meta de igualdad? Renunciar a mi esencia femenina, es decir, yo tengo que ser cada vez más macho para ser más mujer. Así es. Y ustedes les ven a muchas de mis compañeras feministas que salen a la calle, inclusive se desnudan, ¿no? Porque como el hombre sale a pecho abierto para demostrar su masculinidad, pues entonces ella también sale de pecho abierto para demostrar que es más macha que el mismo macho, ¿no? Entonces ahora todo tiene que ser en función de ser más dura, más fuerte, más enojada, más mandona, más peleona, y a mí nadie me ningunea, y a mí nadie me dice nada, y aquí estoy yo, y al que se me plante a ver cuántos son y a cuánto me toca, ¿no? Entonces esa es la imagen que hemos ido rompiendo. Debilita la familia, es decir, vamos viendo como poco a poco yo tengo que ir destrozando mi familia. O sea, yo cada vez tengo que ir posponiendo mi maternidad, posponiendo por ejemplo, el matrimonio. Tengo que primero tener los títulos, tengo que primero tener el dinero, pero la familia es lo más postergado de todo, porque la familia es igual a opresión, la familia es igual a subordinación. Rechazan la maternidad, es decir, ya muchas mujeres dicen, no, yo mamá no quiero ser, ¿eh? O sea, mira, mi opción personal es no ser mamá, porque te implica donarte, porque te implica ser responsable, porque te implica sacrificarte, implica que tienes que hacer algo por los demás. No, yo no. O sea, yo quiero pasear, quiero conocer el mundo, quiero gastarme mucho dinero en joyas, quiero tener todo el ropero lleno. O sea, yo quiero ser feliz, ¿no? Y ser feliz implica que yo quiero todo este mundo para mí, y cuidado me pidan un poquito de sacrificio, porque no, o sea, ahí sí ya yo no llego. Promueven la liberación sexual, como les digo, es decir, yo puedo acostarme con todos los hombres que quiera, así como los hombres lo hacían antes, se acostaban con todas las mujeres que quieran. Defender el aborto a petición, porque no existe anticonceptivo 100% seguro en ninguna parte, por lo tanto ellos tienen el negocio seguro. Te venden la pastillita, te venden la anticoncepción, como saben que no hay seguridad, entonces también te venden las máquinas, los equipos para hacer abortos. Y como aparte de eso te enfermas de enfermedades de transmisión sexual, también te venden los medicamentos para sanar esas enfermedades de transmisión sexual. Y ahora hasta inclusive venden el colágeno de los bebés abortados para hacer cremas, para hacer shampoos. Entonces el negocio es redondo al 100%. Disociar la reproducción de la sexualidad, combatir
por la igualdad salarial, es decir, necesito sentirme igual, que yo creo que es importante empezar a trabajar en esto. Hay muchos profesionales que son hombres y que son mujeres, y que la mujer por el hecho de ser mujer gana menos, entonces busca esa igualdad salarial. Promueve la promiscuidad sexual y el lesbianismo por placer. Ingresar forzadamente al mercado laboral, porque es sinónimo de independencia, es decir, la mujer tiene que trabajar, y si se queda en la casa cuidando a los hijos, la familia ya se la ve mal. Tener igualdad numérica en los puestos de trabajo, que es el sistema de cuoteo, y promover la agenda de género. Eso es lo que tenemos que hacer para llegar a esa igualdad. Uno de los puntos centrales de toda esta campaña ha sido el control de la natalidad como derecho humano y la estrategia global frente a la problemática de la mujer. Es decir, hay una problemática muy grande, pero lo que nos han dado básicamente es el control de la natalidad como derecho humano. Y aquí una de las líderes de todo este movimiento, y es la base de los estudios de todas, absolutamente de todas las carreras de género, en todas las universidades del mundo, y es el ídolo de las feministas, Margaret Sanger, que fue la precursora norteamericana de los movimientos feministas, luchó por la imposición del control de la natalidad, el uso libre de anticonceptivos y el fomento del aborto. Fundó la organización La Liga Americana para el Control de la Natalidad, hoy llamada IPPF, que es la mayor inversionista en anticoncepción y aborto en el mundo entero. En América Latina lidera la inversión en aborto y anticoncepción. En 1914 fundó el periódico La Mujer Rebelde. Ella es nazi en su totalidad, ella defiende la teoría nazi, trabajó muchos años para la difusión de la teoría nazi, y sobre la base de su teoría nazi está trabajando ahora el lado del feminismo. Entonces, uno de los textos dice claramente, en el lado del control de natalidad como medio práctico de la política racista, y este es uno de los documentos que inclusive a nivel de imagen se venden, ¿no? O sea, la familia feliz, la familia perfecta, son esos dos niñitos en donde ellos están guapísimos, súper bien vestidos, se nota felicidad, y la familia pobre, sucia, cochina en primer plano es la que tiene muchos hijos, ¿no? Entonces, esos mensajes visuales son los que siempre nos llegan, y hoy están tan metidos que tú encuentras coches solamente para 4 personas, departamentos para máximo, con 3 dormitorios, con 2 dormitorios, es lo típico, espacios cada vez más reducidos, son parte de toda esta imagen que se va vendiendo. Nuestro fallo de segregar a los imbéciles, literalmente, eso es lo que dice, nuestro fallo de segregar a los imbéciles, quienes están aumentando y multiplicándose un peso muerto de basura humana, engendra impasiblemente la clase de los seres humanos que nunca deberían haber nacido. El control de la natalidad en sí mismo, denunciado a menudo como violación de la ley natural, no es nada más ni nada menos que la facilitación del proceso de deshacernos del indigno, de prevenir el nacimiento de defectuosos o de aquellos que lo serán. Margaret Sanger, ¿ha oído usted el aborto en caso de niños con discapacidad? ¿No? ¿No le suena muy familiar esto? ¿Cómo van a venir, pobrecitos, a sufrir? ¿Por qué tiene esta mujer que cargar con el peso de un niño que tenga un problema físico o un problema mental? Por favor, no le pueden exigir mujeres heroicas a la sociedad. El aborto tiene que ser un derecho. Miren de dónde parte esta filosofía, ¿eh? O sea, la filosofía parte de cuidado nazcan los seres imperfectos. Aquí todos o somos perfectos o vamos saliendo de esta sociedad que no nos acepta. El exterminio de la población negra, el enfoque educacional más exitoso para llegar al negro es a través de un llamamiento religioso. Igual pasa con los indígenas, ellas lo que hacen es entrar a través de muchos sacerdotes ingenuos a los que se les convoca y se les dice, mire padre, la pobreza aquí, hay que dar anticoncepción. No queremos que nadie se entere de que queremos eliminar a la población negra, y el ministro religioso es el hombre que puede aclarar esa idea, si alguna vez se le ocurre al más rebelde de sus miembros, ¿no? Deberíamos contratar a 3 o 4 ministros de color, preferiblemente con conocimiento del servicio social y con atrayente personalidad. El acercamiento educativo más acertado a los negros está con una súplica religiosa. No quisiéramos que saliera de nuestra boca la frase de que deseamos exterminar a la población negra. Y eso es algo que es clave en esto. Ellos nunca van a admitir que son ellos los que defienden esta propuesta. Nunca. Ellos siempre van a trasladar la propuesta al otro, al grupo. Entonces no es la ONU la que está pidiendo la anticoncepción,
es las mujeres las que están pidiendo, es su realidad la que le están gritando. Entonces ellos nunca van a admitir que son ellos quienes lo están pidiendo, siempre van a buscar un grupo humano, un equipo a través del cual llegar. La esterilización de los débiles mentales, el débil mental innegable debería de hecho no solamente ser reducido, sino además prevenido de propagar su clase. Aborto por discapacidad. Debería llevarnos también a la mejora racial el esterilizar incluso a esos débiles mentales que no entran necesariamente dentro del grupo hereditario. Anticoncepción masiva a grupos indígenas, a grupos afroamericanos. En la colonia de Lynchburg, para epilépticos y débiles mentales del estado de Virginia se esterilizaron desde 1927 hasta 1972 unos 8,000 niños al amparo de una ley eugenésica, igual que lo quieren hacer ahora. La selección elitista de las clases acomodadas. Nuestra tarea está no solamente en prevenir la multiplicación de la mala estirpe, está también en prevenir para preservar la estirpe bien dotada. ¿Han oído aquello de cómo ustedes pretenden que una madre pobre tenga más de 8 hijos? Ahí están las pobres, en mi país se dice, ahí están las pobres en el mercado, pariendo como conejos. ¿No? ¿Cómo es que ustedes no hacen nada así? ¿Se acabará la pobreza eliminando a los pobres? Lo dudo. Mientras muchos de nosotros tengamos armarios llenos de ropa, armarios llenos de cosas y no seamos capaces de ayudar al otro, ¿con qué autoridad hablamos? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de pararnos y mantener a una de estas familias con parte de lo que nosotros ganamos? O sacrificar algo de lo que nosotros tenemos guardado para ayudar a los demás. ¿Con qué autoridad podemos decir nosotros que hay que eliminar a los pobres para que haya menos pobres si no estamos haciendo nada? Esto es un tema de política económica, no es un tema de eliminación de personas, porque entonces cojamos a todos los pobres en la Plaza Mayor y echémosles un tiro. Porque eso es lo que ellos proponen. Hay que esterilizar a las mujeres pobres, porque ¿cómo van a seguir teniendo hijos? Las señoras que tienen 4 o 5 hijos ya automáticamente van a un hospital público y lo primero que le dicen, señora, usted se tiene que ligar, ya no puede tener más hijos, ¿no? Entonces, es parte de esta filosofía que se nos ha venido dando. Por el interés del progreso social o incluso por la permanencia de la civilización, las clases intelectuales deben tener más niños. Perdón. Es decir, aquí siempre se habla de que solamente los que pueden, los que están en capacidad de tener, deberían tener hijos. Los otros ya no, a esos no les debemos dejar tener hijos. Nuestro problema más acuciante es aumentar el índice de natalidad del superior y disminuir del inferior. Dios te pague. La destrucción de la familia y el matrimonio, esos son sus peores enemigos, ¿no? Cuando una mujer dice me voy a casar y le dice a una feminista, le estás dando el golpe más bajo que te puedas imaginar, o sea, es lo que más le duele a ella. La acción más misericordiosa que puede hacer una familia numerosa por uno de sus miembros más pequeños es matarle. Tienes 6 hijos y vas al 7º embarazo, aborta, aborta. O sea, no puedes seguir teniendo más hijos y todo el mundo, es más, hay una presión tan grande que muchas mujeres les da hasta vergüenza, les da miedo decir que están embarazadas, porque sienten que automáticamente toda la sociedad te va a ver como tonta, como ignorante, como incapaz y empiezan a preguntarte, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, así como que te dijeran, tienes cáncer, ¿qué vas a hacer? Igualito, estás embarazada, ¡ay! ¿Y ahora? O la típica frase, ¿no tienes televisión? En pleno siglo XXI, ¿cómo es posible? ¿No? Con todo lo que existe y te lo dicen con una cara que dicen, oye, pero en pleno siglo XXI, a tu edad, es otra frase, ¿no? A tu edad, ¿cómo es? O sea, mira, no tengo 81 años, ¿no? La cama del matrimonio es la influencia más degenerativa en el orden social. Es algo que les duele muchísimo, el matrimonio, la familia. Ninguna mujer tiene derecho legal de concebir a un niño sin un permiso para la maternidad.
¿no? Y ahí están todas estas leyes de anticoncepción, como la de China, donde solamente puedes tener un hijo, estas leyes en donde te dicen que hay que entregar anticonceptivos a los chicos desde los 12 años, que hay que enseñar anticoncepción a los chicos en todo el proceso de la escuela, y terminan sabiendo más de preservativos y de anticonceptivos que de física o de química. El anticristianismo. Los servicios de maternidad para las mujeres de los barrios miserables son perjudiciales para la sociedad y para la raza. La caridad no hace más que prolongar la miseria de los ineptos. Y hay un trabajo fuertísimo en contra del cristianismo. O sea, el primer caballo de batalla que tiene todo este grupo es en contra de la religión, en contra de todos los procesos de formación espiritual, de formación cristiana, porque son sus peores enemigos. Entonces, en cuanto encuentran un sacerdote que empieza a trabajar a nivel del evangelio de la vida, a nivel de la familia, le empiezan a buscar que si se para recto, que si se para chueco, que si habla bonito, que si habla feo, y empiezan a correr el rum rum, y eso es de lo más suave, porque le empiezan a meter mujeres, empiezan a hablar mal de él, empiezan a decir que es homosexual, y aquí y en muchas partes del mundo es más fácil hablar mal de un sacerdote que si hablas mal de un preservativo. O sea, si yo pongo aquí el chisme del padrecito que estaba con una mujer y que se fue a la playa y que era obispo y que le encontraron, el corretillo aquí empieza, sí, yo le vi, pasaron en CNN y todo el mundo sabe y todo el mundo conoce de todos los males de los sacerdotes y todo el mundo termina hablando mal. Pero atrévete en una mesa a hablar mal del preservativo, a ver cómo te ponen. Eres ignorante, eres fundamentalista, eres anti-libertades, no, atentas contra los derechos, y todo el mundo es experto en anticoncepción, ¿eh? Todo el mundo es experto en anticoncepción. No sé si seremos expertos en cristianismo, si sabremos si es verdad o es mentira el tema de las cruzadas, no sé si será verdad que pasó o no pasó con tantos pedófilos, si son muchos, si son pocos, eso no me he enterado, eso muy poco sé, pero de anticoncepción, díganos que el preservativo es bueno, que anticonceptivo es bueno, que si estoy ligada, que si yo usé estos implantes, que si tengo T, que si tengo espiral, cuál es mejor, cuál es peor. Esa es la formación que hemos terminado teniendo la mayoría de personas, no digo mujeres, la mayoría de personas, ¿no? Se habla más de que el preservativo es 100% seguro que de que la abstinencia es realmente 100% segura. Si hablas de la abstinencia, ignorante. Entonces yo siempre les digo, disculpa, yo no conozco a ninguna persona que vive en pureza y abstinencia y que tenga SIDA, ninguna. O que se haya quedado embarazada, ninguna. Conozco muchos que usando anticonceptivos, usando preservativos tienen SIDA, han tenido abortos y están viviendo una enfermedad de transmisión sexual terrible. Eso sí conozco. Pero la defensa es hacia lo que me está enfermando cada vez más. ¿Cuáles han sido los resultados? Unas bajas de crecimiento poblacional impresionantes. Hasta el 2004 en América llevamos en 2.1 a 2.9, en Europa en 1.8 y en Japón vamos ya a 1.3 y posiblemente al 2050 en el 1.9. Es decir, toda esta campaña lo que ha provocado es que todas las mujeres, sobre todo las mujeres, tengamos pavor a la maternidad, corramos ante la posibilidad de ser mamás o esposas y que no queramos ni siquiera tener hijos hoy, ¿no? O sea, ya no solamente no casarnos, ya no queremos ni siquiera tener hijos, seamos solteras o casadas, ya es algo que todo el mundo le da miedo. Entonces, casi todo el mundo está usando algún tipo de método anticonceptivo. ¿Cuáles son sus canales? ¿Cómo se llegó a todo esto? A través de las famosas conferencias que acapararon el 70% del trabajo de las Naciones Unidas, el de mujeres, el de población, niñez, tierra, y las últimas que fueron las conferencias de mujeres y jóvenes del 2010. Ahora sí viene la parte, ¿cómo operan? ¿Cómo se da esto? Lo primero, las conferencias están diseñadas para llamar la atención sobre algo particular. Un tema, el control poblacional. Si no controlamos la población, ya no vamos a tener tierra, ya no vamos a tener agua, nos estamos asfixiando, el planeta está a punto de desaparecer, entonces yo pongo el problema. Y en función de ese problema, pongo qué es lo que hay que hacer, que es el control natal. Entonces, si siguen creciendo la población, el mundo se va a extinguir.
Y luego se producen documentos en un mal llamado consenso, es decir, los documentos los hacíamos nosotros. Una vez que nosotros los hacíamos frente al tema que teníamos, cogíamos foros como estos maravillosos, hablábamos sobre el tema, poníamos el tema. Entonces yo les voy a traer al súper experto, a la súper hiper consultora oficial de las Naciones Unidas, que les va a venir a dar una charla, que es lo que se hace con muchos periodistas también. Entonces yo les cito en un hotel precioso, 4 o 5 estrellas, a un grupo de profesionales de medicina, de periodismo, líderes sociales, políticos, asambleístas, senadores, congresistas, y les cito a esta sala. Traigo al súper experto en el tema, en donde les digo que ha hecho 20,000 publicaciones, 10,000 investigaciones, o sea, después de él, nadie. O sea, todos nosotros cucarachas al lado de semejante eminencia. O sea, tú no puedes ni abrir la boca porque ignorante. Sí, así de simple. Entonces, le traigo a él y él me cuenta toda la gravedad en la que vive la Tierra, porque hizo no sé cuántas investigaciones, porque dedujo que definitivamente si nace un niño más en la Tierra, ya, olvidémonos, ya no va a haber agua. Entonces, claro, como además tiene 80,000 títulos, tú no le puedes decir nada. Una vez que él ha pasado su conferencia, yo le pongo al público a que se reúna en mesas de trabajo, como lo va a hacer Susana hoy tarde, y les digo que el documento que ellos tienen que sacar tiene que ser en función de una problemática real que nosotros necesitamos exponer ante las Naciones Unidas para las políticas en América Latina. Adivinen cuál va a ser el tema de trabajo. El control natal. O sea, si sigue esta realidad y siguen naciendo niños, no, se va a acabar el planeta. Entonces es urgente el control natal. Que conste que no lo dijeron las técnicas de las Naciones Unidas, lo han dicho ustedes, que son las delegadas de las diferentes comunidades y que han venido invitadas a este foro. Luego se hacen las reuniones regionales de avance, pero personal de la ONU redacta un borrador que se presenta a los delegados de los países en la precomisión que se lleva a cabo en Nueva York. Como yo ya llevo todo esto, entonces voy desde las comisiones regionales, lo mismo pero hacia arriba, y cojo delegados políticos, delegados sociales, juventudes, profesionales, empresarios que estén trabajando el tema, elaboro el predocumento para llevarlo a la conferencia. ¿A través de qué logran más presión? A través de las organizaciones no gubernamentales que ellos mismos autorizan a estar en las cumbres. Entonces yo no es que dejo que todo el mundo entre, yo no voy a permitir jamás que Marcela, que es delegada del Perú, que además sé que es curuchupa, fundamentalista, católica, conservadora, no, pues o sea, esta señora lo primero que me va a plantear es la abstinencia, no. Entonces a ella no la invito. Le voy a invitar a María Esther, porque yo sé que es una mujer de avanzada, más revolucionaria, está más en mi línea, va a la iglesia, pero dentro de todo su contexto es mucho más abierta hacia la posibilidad de yo negociar con ella. ¿Qué le voy a ofrecer? A María Esther yo le voy a ofrecer $300,000 para que haga lo mismo que viene haciendo, acompañando a mujeres con embarazo en crisis. Esther tiene un grupo en Mendoza, con este grupo hace atención a mujeres, lo hace muy bien, además es una persona reconocida en su comunidad, es decir, no le voy a invitar a cualquiera. Tengo que saber estratégicamente a quién. Ese era mi trabajo. Mi trabajo era llegar a una localidad, buscar las ONGs que estén trabajando en temas de juventud, de mujeres, en temas políticos, los cogía y hacía un pequeño avance con ellos con respecto a qué trabajo tenían y qué liderazgo tenían en la sociedad. Y en función de eso le decía, mira, Esther María, sé de tu trabajo, me parece espectacular, no voy a inventar el agua tibia, es decir, aquí yo no me voy a dar el trabajo de recién empezar un proyecto porque tú ya lo tienes. Vas a hacer lo mismo que venías haciendo, pero yo te voy a dar $300,000 para que mejores el trabajo. Lo lógico, yo me voy a decir, genial, ¿verdad, Esther María? $300,000, que se lo piense y es un avance. Pero, ojo, le digo, mira,
sigue haciendo lo que tú estés haciendo. Lo único es que a tu trabajo le vamos a poner 2 ejes transversales, salud sexual reproductiva y género. Es lo único que vamos a hacer, ponerle 2 ejes transversales. De eso tú no te preocupes, de eso me encargo yo, porque yo sé que en eso ustedes no han trabajado, yo sé que ustedes todavía no tienen personal capacitado, entonces yo durante un año, tú sigues haciendo lo que hacías, yo capacito o contrato yo mismo a los técnicos que capaciten a tu personal para que lo hagan. No hace falta que tú estés, los vamos a invitar un fin de semana a un hotel, los vamos a invitar a algunas actividades y así tú no te cargas con más trabajo, sino que yo te ayudo para que ese proyecto salga adelante. ¿De acuerdo? Firmamos el convenio y estas son las ONGs que van a la cumbre. Son mis ONGs financiadas con mi dinero para un proyecto que no es mío, es de ella. Entonces yo les estoy ayudando a ellos, pero como yo capacito a la gente, yo le doy el contexto teórico que yo necesito que salga en la cumbre. En un año su equipo y su grupo ya va a estar inmerso en mi propuesta. Entonces no van las ONGs de la ONU, van las ONGs de las comunidades. Pero financiadas por la ONU, ojo, eso ya no te lo dicen. Eso tampoco te lo revelan porque no les conviene, pero todas las ONGs que están participando en las comisiones, en las precomisiones y en la conferencia son pagadas por las Naciones Unidas, están financiados sus proyectos con dinero de las Naciones Unidas, ¿no? Son voceras de los grupos de base y de las organizaciones internacionales con intereses económicos. ¿Por qué? Porque Esther María va como delegada de Mendoza, Argentina, a la comisión. Marcela va como delegada de Perú a la comisión. Entonces no van simplemente como funcionarias, van como ONGs y delegadas de su sociedad. Tienen oficinas permanentes en la ONU para ayudar al objetivo de la ONU. Es decir, ya no son solamente ONGs pequeñas, sino que tú ya vas viendo ONGs que van teniendo mucho más fortaleza a nivel latinoamericano, porque si ella me dejó hacer, luego yo le propongo que extendamos a toda Argentina, luego pasamos a Perú, y hay ONGs como Plan Internacional, DIA, GTZ, COS. En el caso de España, Solidaridad Internacional es la que más fuerte nos ha dado, porque se ha metido tanto en la iglesia, que trabaja con Cáritas y lleva a través de Solidaridad Internacional y Cáritas delegadas de grupos feministas para América Latina y difunden todo lo que es anticoncepción y todo lo que es aborto en nuestros países. Algunas de estas ONGs está, por ejemplo, la IPPF, el CLADEM, Católicas por el Derecho a Decidir, Population Council, y existen muchas otras más, pero estas son las que más dinero manejan a nivel de todo el continente. El dinero se lava a través de estas ONGs. ¿Cómo se da? Vamos a ver. Como esta es una empresa y este es un negocio que se lava dinero para poder llegar a vender sus productos a nivel de nuestra población, detrás de todo esto están las industrias químico-farmacéuticas, que son las únicas que ganan de todo de esta ideología, de toda esta propuesta. De las más fuertes en nuestro continente, Sintex, HPC, está Upjohn, Tanhosh. Todas estas lo que hacen es decirle a estas instituciones privadas como la IPPF, decirle, mire, yo tengo en este momento 22 millones de dólares para financiar nuestros proyectos en América o en África, que son los 2 puntos centrales del trabajo de ellos. Estos 22 millones se entregan en donativos a estas instituciones privadas para que se transformen en proyectos sociales y no en inversión de mercadotecnia, sino en inversión social. Luego bajan a las agencias gubernamentales. ¿Cómo distribuye la IPPF estos 22 millones? No puedes llegar directamente donde Esther María, no puedes, Sinteg o la IPPF no puede llegar directamente con el ministro de Salud, por ejemplo. ¿Quién tiene autoridad sobre eso? La ONU. Entonces está USAID, está todo lo que es la IES, está el CDC, está la FDA. Entonces, aquí invierto mi dinero.
para que estas agencias elaboren proyectos. Aquí está la parte de la elaboración del proyecto. El Fondo de Población de las Naciones Unidas elabora un proyecto de salud sexual reproductiva para presentarlo a USAID, que le entregue $300,000 para dárselos a Esther María, dinero que le regala la IPPF, pero que realmente ha sido financiada por una farmacéutica. ¿Por qué una farmacéutica está interesada en esto? Porque si Ecuador compra 8 toneladas de preservativos a 10 centavos y los vende a 3 y 4 dólares, tiene que garantizarse el uso. Entonces, yo financio que se les enseñe a los niños desde los 12 años a usar mis productos y por lo tanto creo fieles clientes por más o menos 40 años, 25, 30, 40 años. Entonces yo voy a tener fidelidad de clientes y regalo inclusive muestras gratis. ¿Por qué? Porque en las clases hay que regalarles a los niños mis productos para que se familiaricen, se acerquen, conozcan y sepan cómo usarlos. Entonces, si a los 12 años yo te regalo un preservativo, te enseño cómo usarlo, ¿sabes cuántos años vas a usar preservativo? Si a los 12 años yo te enseño a usar la pastilla anticonceptiva y te hablo pésimo de la maternidad y te pongo cuadros terribles con respecto a la familia y a la maternidad, ¿sabes cuántas de nosotros estamos usando algún tipo de anticonceptivo y estamos convencidas de eso? No me levante nadie la mano, pero ¿cuántas de aquí sí están usando o han usado o están ya ligadas o están con DIUs o están con espirales durante muchos años? Son clientes de ellos. Ustedes pagaron para ese servicio. Y por ahí dirán, no, porque ahora se entrega gratuito. ¿Gratuito? Ustedes saben que en la vida nada es gratis, mis queridas amigas. ¿Saben a quién le cuesta el aborto gratuito de esta mujer que se está haciendo en este momento un aborto? A usted, a mí, en los impuestos. Usted y yo pagamos impuestos. Usted y yo con nuestro dinero le estamos pagando al médico de este centro de salud público que está haciendo abortos en este mismo instante. Por lo tanto, usted y yo somos cómplices de ese aborto, porque con nuestros impuestos se está pagando ese aborto. Con nuestros impuestos se está entregando anticonceptivos a nuestros hijos desde los 12 años. Con nuestros impuestos se están imprimiendo textos educativos en donde se les enseña a los niños a usar este tipo de productos desde que son adolescentes. Entonces no existe la gratuidad, porque el gobierno tiene que pagarle a esta farmacéutica. El gobierno tiene que comprarle, porque él paga para enseñarnos a usar los productos, pero no paga porque usemos. Ahí sí ya le tenemos que comprar. Entonces, le vuelvo a comprar, él me ha dado a mí, en el caso de Ecuador, las pastillas del día después, ellos invirtieron en el Ecuador $6 millones. Y en todos estos años se les ha comprado más de $22 millones. ¿Qué inversión, verdad? Yo le doy a usted $600,000, $1 millón, y usted en compras de mi producto me devuelve 4, 5, 6 millones, estoy hecho. ¿Ustedes creen que Billy Gates va a invertir sus $200 millones en las campañas de anticoncepción porque es buena gente? Porque qué simpático él, ¿verdad? Va a regalarnos $200 millones. Él va a invertir y de seguro en unos años ya los habrá recuperado. Ya vamos a ir terminando. Entonces ahí está la IPPF, que han hecho campañas inclusive de envenenamiento anticonceptivo en campañas de agua potable en sectores de extrema pobreza. Son documentos de ellos, O sea, no es que yo les estoy diciendo, no, son documentos de ellos. Esto está en la página del informe final de ellos, que los hemos ido bajando. Ahí está la página donde ustedes pueden entrar, es Planet Parenthood, donde está esto. Por ejemplo, dice gravar con mayores impuestos a las personas casadas que a las célibes, modificar las políticas de impuestos para establecer un impuesto sobre los niños, poner agentes de control de la fertilidad en las canalizaciones de agua potable y sobre todo en los sectores rurales se hace esto, aborto y esterilización libres. Ahí está su página web oficial donde ustedes pueden entrar. Está la CEDAW, que es en donde
presionan a los gobiernos para que todas sus campañas se den. Entonces, a través de la CEDAW presionan a los gobiernos, presionan a los políticos, presionan a los ministros de salud para llevar adelante sus propuestas. Y detrás de todo esto, ¿quién está? ¿Por qué existen estas industrias? ¿Por qué existe esta política? Porque existe gente como Osborne, que es el presidente de la Sociedad Eugenésica Americana, fundador con John Rockefeller del Consejo de Población de las Naciones Unidas. Ellos están detrás de todo esto y son los que lideran el proyecto, y es el presidente de la Comisión de Eugenesia, así de simple, ¿no? ¿Por qué no quieren que nazcan los pobres? ¿Por qué el aborto primero en caso de violación? ¿Por qué el aborto en caso de niños con discapacidades? Porque en el fondo también hay un pensamiento eugenésico y es estratega del criptoeugenismo. Luego está Rockefeller, que es la organización pionera en el control de la natalidad. Gracias a un despliegue propagandístico adoptaron la mentalidad occidental a las necesidades del capitalismo moderno. Y ahí está el famoso informe Rockefeller, que les pido a ustedes lo impriman para que lo lean. Y aquí están algunas de sus fundaciones que están trabajando muy fuerte a nivel de América Latina. Planet Parenthood tiene muchas oficinas aquí en España, ¿no? Que buscan la esterilización de los enfermos, la mujer como pieza clave de la nueva humanidad, la iglesia principal enemiga del progreso humano, por lo tanto hay que eliminarla, hay que destruirla, y la revolución sexual. Hay que redefinir también la igualdad, que es el paso de la política global, es decir, ya no solo buscan la igualdad, hay que redefinir la igualdad. O sea, ya no quiero solamente ganar igual que un hombre, ya no quiero tener 10 amantes igual que un hombre, ya no me quiero emborrachar igual que un hombre, ya no quiero hacer las cosas que hace un hombre. No, ya eso poco a poco lo hemos ido logrando. Ahora quiero el siguiente paso, que es la agenda de género, es decir, que las diferencias evidentes entre hombres y mujeres no son naturales, sino que fueron inventadas y pueden y deberían cambiarse. Es decir, la masculinidad y la feminidad no estarían determinadas por el sexo, sino por la cultura, y serían roles socialmente construidos. Por lo tanto, el 8 de marzo va a ir desapareciendo, porque la idea ya no es la igualdad entre hombre y mujer, sino empezar a trabajar el tema de género como parte de la propuesta de decir, ya no solo quiero igualdad, sino quiero también equiparar esa igualdad con respecto al ser mismo en contra de mi dignidad. La imagen que he contrapuesto ahí es el concepto general. Si nací hombre, puedo ser mujer; si nací mujer, puedo ser hombre. Y aunque esta señorita quiera negarse a su identidad de mujer, su maternidad le recuerda que es mujer, así se haya puesto barba, bigote, quiera parecer hombre, pero miren la cara de disfrute que tiene frente a su maternidad. Es decir, la esencia femenina, como decía Juan Pablo II, es el alma femenina. O sea, tu dignidad, tu ser femenino es porque tu alma es femenina. Y así lo quieras negar con 80,000 hormonas encima, está ahí frente a ti, ¿no? ¿Quién fue el causante de toda esta ideología? Kinsey. ¿Quién fue el inventor de esta famosa estudio? Que es un estudio atroz, denigrante. Yo no sé por qué todavía sigue en el aire todo este tema de este tipo, que usó a bebés para que sean violados por enfermos mentales, por asesinos, por criminales, en una investigación en la cual estos tipos violaban a los niños, y él dijo que la primera reacción de un niño frente a esta relación sexual sí era de dolor y de susto, pero que después de algunos avances, es decir, después de que les fueron violando 2, 3, 4 veces, el niño ya no sufría, sino que disfrutaba porque se reencontraba con su placer sexual. Eso hizo este tipo. Y esa investigación es la que hoy se utiliza como derecho para decir que la homosexualidad es normal, que el lesbianismo es normal. Si ustedes leen el documento de Kinsey, van a quedar horrorizados frente a todo lo que este hombre hizo, y que hoy es, entre comillas, la razón de ser de haber dicho que la homosexualidad no es una enfermedad. Finalmente, ¿han avanzado las mujeres? ¿Realmente hemos avanzado?
Hay un documento que lo usa las mismas Naciones Unidas, que es el indicador de desarrollo para el programa de Naciones Unidas, que se lo elaboró con la Flaxo para analizar los resultados de política. Este indicador, básicamente lo que es el índice de compromiso cumplido. Eso es ICC, índice de compromiso cumplido. Las 3 áreas de este índice de compromiso cumplido son participación y acceso al poder, es decir, autonomía política, economía y pobreza, autonomía económica, salud y derechos sexuales. ¿Habremos avanzado en los 2 primeros? Muy poco. Pero en el tema de salud sexual reproductiva, que es donde más han invertido, es donde más avances ha habido. Igualdad es igual a uniformidad. Eso es lo que tenemos que preguntarnos ahora. ¿Estamos luchando por la igualdad de la mujer en lo social o estamos luchando ya por la uniformidad? Mujeres y hombres somos iguales en dignidad. Lo acaba de dar en la conferencia el sacerdote. Iguales en dignidad, iguales hijos de Dios, tenemos iguales derechos, iguales responsabilidades igual. Pero el ser hombre o ser mujer es diferente. Su complementariedad es un gran aporte a la comunidad. Tú eres un aporte con tu ser femenino a la comunidad. Y el varón igual. Qué horrible sería, ¿no?, que los dos seamos iguales. Y qué horrible es hoy día. Tú ves a las mujeres cayéndose borrachas en la calle conjuntamente con los hombres. O sea, eso es denigrante. Para él y para ella. No solo para él y para ella. Y es tan denigrante como que tú te acuestes con 10 hombres, que le traiciones a tu marido, como que lo haga tu marido. Entonces, hemos caído en esa bajeza y nos hemos olvidado de ir buscándonos como compañeros. En todo somos tan diferentes y tan complementarios. La forma de abrazar del hombre, ¿no? Esta es la forma de abrazar del hombre. ¿Cómo abraza la mujer? Hacia abajo, acuna. La mujer tiende a acunar, tiende a recibir. ¿Cómo da cariño la mujer? Desde el apapucho, ¿no? Desde ese sentirte, desde ese vivirte. Cuando tú tocas como mujer, sientes, calculas, miras, amas con todo tu ser. El hombre, en cambio, ¿a través de qué? A través del encuentro. El hombre ama en el encuentro. El hombre siente y disfruta a través de su mirada, a través de sus sentidos. El momento que te mira y aunque no te toque, ya te está amando. En cambio, tú necesitas sentir, necesitas ese palpar, esa capacidad que nosotros tenemos de saber que a lo mejor falta una flor en una mesa, pero él sabe que hay que poner una pata debajo de la mesa porque si no se va a caer la mesa. ¿Sí? O sea, esa complementariedad es la que necesitamos en el sentido amplio de la palabra, ¿no? ¿Cuántas de nosotros daríamos todo lo que tenemos, a lo mejor por un abrazo, un beso de nuestro padre, que fue criado a lo mejor muy frío, muy rígido, que no tiene manera de expresar su amor? ¿Cuántas de nosotros hemos logrado que ese hombre frío, al que conocimos pero al que amamos, a través del amor, de la dulzura, del diálogo, hoy sea un hombre cariñoso, hoy sea un hombre amoroso, hoy tenga detalles? Eso solo lo puedes lograr tú como mujer. Ese transformar, ese ser varón en un complemento tuyo, lo tenemos nosotros. Y es esa capacidad de estar, del acercarnos. Y eso no es uniformidad. Eso es amor, es complementariedad. Y es ahí donde realmente vamos a trabajar en una transformación social. ¿Ustedes creen que al tipo que pega a su mujer, que es mujeriego, que es maltratador, metiéndole a la cárcel un mes, va a salir reformado? ¿No será mejor que le hablemos de Dios, que le ayudemos en su conversión, que le ayudemos a encontrarse con su ser afectivo, con su ser amoroso, que encuentre ese ser mujer al lado como compañera, como complemento? Estoy segura que ahí sí va a dejar de ser maltratador, ahí sí va a dejar de ser borracho, mujeriego. Cuando él encuentre ese ser femenino que necesita vivirlo, degustarlo, amarlo, para que no lo toque, para que no lo maltrate. Y también en la parte del perdón. O sea, ¿cuántas de nosotros nos hemos sentido golpeadas, humilladas, maltratadas frente a ese varón? ¿Cuánta falta hace reconciliarnos? ¿Cuánta falta hace tomarnos de la mano y decir, juntos vamos a salir de esto? Está bien que hagamos foros de mujeres, es crucial hacerlo,
pero es crucial hacerlo también de varones. Es crucial hablarles a los varones de la paternidad. Es crucial hablarles a los varones de la importancia de este encuentro de unos con otros, del amor, del afecto. Tan urgente y necesario es esto como el con ellos también. Y es ahí donde realmente vamos a buscar ese equilibrio. De lo contrario vamos a seguir yendo de tumbo en tumbo. Nosotros avanzamos, nosotros luchamos, nosotros trabajamos, nosotros discutimos, nosotros nos ponemos de acuerdo. Pero si él ni siquiera se ha enterado, ¿cómo quieres que te comprenda? Y muchas veces nosotras las mujeres somos así. En el hogar, en lo cotidiano, ¿no? No decimos quiero, pregunto. Y cuando recibo la respuesta que el hombre sinceramente le va a dar, me resiento. Mi amor, ¿quisieras ir al cine hoy tarde? No, estoy muy cansado. Claro, siempre que yo quiero ir al cine, tú nunca quieres ir, es que eres... Hubiera sido más fácil que le diga, mi amor, quiero ir al cine hoy tarde, ya compré las entradas, nos vamos a las 6 de la tarde, acompáñame por favor. Pero si le preguntas, él va a decir lo que siente y encima más te vas a resentir. Entonces, son esos diálogos que es lo que tenemos que empezar a trabajarlos con mucha más fuerza. Estos dos modos de ser hombre o mujer no son intercambiables, aunque realicen las mismas actividades o ambos lo hacen desde su propia esencia, ¿no? Un gerente versus una gerente. Un gerente entra a la oficina, se sienta, llama a la secretaria, hay que hacer tales llamadas, tales cosas, tales teléfonos, tal. Una gerente entra a la misma oficina y le pregunta al señor de la entrada, al portero, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo va su familia? ¿Cómo están sus chicos? Ay, qué bien, qué bueno, qué bueno. Va la secretaria y le dice, ¿alcanzaste a comprar el pastel para el cumpleaños de tu hijo ayer? Qué pena, salimos muy tarde, qué lástima, pero hoy vamos a tratar de compensar eso. Y rato de sentarse, primero se entera de toda la chismografía de la oficina, si vinieron, no vinieron, vino con Christian Dior o que vino con la cartera nueva, sabe si la secretaria de al lado vino con la última moda del día, y después sí dice, mira, hagamos las cartas. Es otra esencia, es otro mundo, pero es necesaria, porque es necesario que alguien le pregunte al portero cómo está su familia. Es necesario que alguien se acuerde que su secretaria tiene hijos y que cumplen años. Esa complementariedad es la que no podemos perder y hay que luchar para que se siga generando. Desconocer las diferencias naturales de los sexos es pretender una uniformidad denigrante. Yo no quiero ser varón, no porque no me guste, porque el varón es varón y lo amo por ser varón. Amo a mi marido, amo a mi padre, amo a mis hermanos, amo a mi hijo por el hecho de ser varones, por ser como son. Ayer comentábamos con unas amigas que me decían, mira, yo no sé ni cuándo hay que mandar a lavar el auto, porque él se encarga de todo, ¿no? Yo en cambio le decía, mira, yo en cambio tengo un papá al que le tengo que llamar y decir, papá, auxilio, y viene. Lo amo así y lo necesito así. Yo no quiero que él sea igual a mí ni uniforme a mí, lo quiero como es, varón. ¿Cuáles han sido las estrategias? Imponer acuerdos internacionales con ayuda condicionada. Tú me compras mi proyecto y yo te ayudo. Ejemplo, yo voy a financiar un proyecto de generación de mejoramiento de escuelas y colegios, de un sistema de salud y educativo, siempre y cuando usted me ponga los ejes transversales de salud sexual, reproductiva y género. El proyecto viene como el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa del gobierno de Argentina. Entonces le voy a entregar $300 millones para el proyecto de mejoramiento de la calidad educativa. ¿A cambio de qué? De que existan 2 ejes transversales en todo el proyecto, salud sexual, reproductiva y género. La reforma a la salud y educación, enmiendas a la legislación, las leyes del aborto, leyes de anticoncepción, ataques a la religión, es decir, cualquier cosa que me hable en contra de mi proyecto va para afuera, ¿no? Viejas curuchupas, viejas fundamentalistas, conservadores, de extrema derecha, ese es el típico discurso que se ha ido generando inclusive dentro del mismo contexto en el que nosotros vivimos. Lenguaje inclusivo, violencia intrafamiliar y paternidad responsable, deformación sexual y pornografía, es decir, si se destruye a la mujer, se destruye a la familia. Mi centro es la mujer. Si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Tanto así
que existen recomendaciones del mismo Fondo de Población de las Naciones Unidas para lograrlo. Para ser efectivos en largo plazo, los programas de planificación familiar deben buscar no solo reducir la fertilidad dentro de los roles de género existentes, sino más bien cambiar los roles de género a fin de reducir la fertilidad, porque entre lesbianas y entre homosexuales nunca van a tener hijos. Organizarse para influir. Y ahora sí viene la propuesta y ya con esto de verdad termino, ya están con carita de a dormir. Si no nos organizamos, si no empezamos a trabajar adecuadamente, si no tenemos planes, si no tenemos una institucionalidad frente a todo esto, poco a poco vamos a ir perdiendo terreno, ¿no? ¿Hay mujeres embarazadas que quieren abortar? Sí, las hay. ¿Qué estamos haciendo para eso? Hay muchas ONGs que están trabajando y a lo mejor en su ciudad no hay, móntela. Hay programas de salud sexual antropológicamente llevados, cristianamente llevados, sí los hay, pero a lo mejor en el colegio de mis hijos no lo hay, llévelo, ¿no? O sea, no hace falta que monte un programa nacional, en mi realidad, en mi contexto. A ver, en el colegio de mis hijos no hay una sexualidad antropológicamente llevada, pues la voy a llevar, porque programas hay, hemos ido trabajando en eso. Movimiento Cívico de Mujeres, Movimiento Mundial de las Madres, investigación, formación y estudios son varios de los que hay proyectos de prevención de aborto, aquí está Red Madre, que es uno de los que más he ido acercándome, hay Viñedos de Raquel, CEFIM, y existen muchos otros más. Educar a los hijos en un ambiente de vida coherente y con valores. Tenemos que empezar a generar un proceso en la familia. La sexualidad se aprende en el hogar, buscando un ideal de persona, fortaleciendo la disciplina interior y educando la voluntad. Es decir, a nuestros hijos hay que enseñarles a respetar, a fortalecer su voluntad. Hoy les damos todo lo que quieren. Quiero un pantalón, toma. Quiero chocolate, toma. Quiero hamburguesa, toma. Quiero cola, todo. Quiero, cómprame y necesito, las 3 palabras de nuestros hijos. Y saca el bolsillo en todo lado, ¿no? En mi tiempo al menos, por ejemplo, no se chupaba helado sino solo los domingos. O sea, el domingo después de la misa había helado, si no, no había. No es que todos los días se comía chocolates, había un día especial que se hacía chocolate y se comía chocolate y era glorioso. A mí no me gusta el chocolate, pero digo por mis primos y todos los demás, ¿ya? Es decir, tenemos que empezar a fortalecer en nuestros hijos la capacidad de decir no, la capacidad de tomar decisiones adecuadas, de ser asertivos, integrando la sexualidad como un todo. No podemos permitir que se les vea a nuestros hijos con el respeto que todos nos merecemos aquí, pero nuestros hijos no son genitales pegados al cuerpo, ni pueden andar como instinto con solo un preservativo. O sea, no es así, no pueden tratar así a nuestros hijos. No son ni animales, ni tampoco no tienen capacidad de decidir ni de pensar. O sea, el perrito, ¿qué es lo que hace? La perrita está en celo y corre tras la perrita y ya. Él no está pensando, está muy rubia para ser la mamá de mis hijos. Se le ve que tiene un carácter dificilísimo, no la quiero para mamá de mis hijos. No, él tiene, o sea, los seres humanos tenemos una capacidad de pensar, capacidad de decidir, capacidad de amar, y estamos echándolo todo a tierra a cambio de placer por placer y que tengan un cauchito en la mano y que ya con eso solucionan todo. Valorando la vida con amor y servicio al prójimo, sin tenerle miedo a la maternidad. O sea, decirle, sí, mi amor, es difícil, no es fácil ser mamá, pero es maravilloso. Hay que ceder, hay que sacrificarse, pero no te sacrificas cuando vas a dar un examen en la universidad. Yo no creo que ninguna de las que estamos aquí o hemos estudiado, nos hayamos sentado y nos haya caído el título, ninguna. A todas nos ha costado noches sin dormir, fines de semana sin salir al cine, sacrificar trabajo, sacrificar amigos, y lo hicimos por un título. ¿Cómo no será de hermoso sacrificarte una noche sin dormir porque al siguiente día te miren con ojitos preciosos y te digan mamá? Que te den un besito así todo embarnizado en la cara y que te den un apapucho. O que cuando llegues a casa tu hijo te diga, mamá, qué guapa que estás. O que tu hija te coja de la mano y te diga, mamá, cuéntame cuando te enamoraste de mi papá, ¿no? O sea, ¿qué vale más la pena? ¿Ese título colgado en la pared o ese apapucho de esos hijos maravillosos cuando llegamos a casa?
y hasta pelear, porque las mujeres peleamos mucho con las hijas mujeres, ¿verdad? Son nuestras críticas principales. Mamá, qué zapatos. Mamá, no digas eso. Mamá, cállate. Entre mujeres somos cosa seria, ¿eh? Somos de correr, ¿no? Pero eso también nos ayuda como mujeres a crecer. Y eso también como mujeres nos ayuda a autoevaluarnos. Y es parte de la vida. Y vale la pena. Vale la pena. Entonces, ahí hay que poner las prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Promover políticas públicas que valoricen el trabajo de la mujer como madre y familia, es decir, no nos exijan 8 horas, exíjanos menos, faciliten trabajos de tiempo parcial para poder compatibilizar familia y trabajo, otorguen protección a la vida de todo ser humano desde la concepción hasta su muerte natural, acojan condiciones dignas a madres en riesgo para que no aborten, promuevan leyes de conciliación de la vida familiar y laboral, incluido el de los varones, faciliten servicios de salud abiertos a la vida. Recordemos que el primer derecho humano, el derecho a la vida, de todas, incluidas aquellas que viven en el vientre de otra mujer. Y termino con las palabras de Juan Pablo II que dice: te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Muchas gracias. Y que vivan las mujeres, ¿verdad? Y los varones también. Yo ya he terminado, no sé si viene algo más. Me voy. No es ahora una pregunta lo que voy a hacer, sino algo que, viendo la hora que se nos ha hecho, creo que va a ser más lógico, se nos ha ido ocurriendo un poco a todos. Lo digo también para que sepáis que ahora tenéis un poquito más de tiempo si queréis preguntar tranquilas. Vamos a irnos a comer una vez acaben las preguntas y así luego las 2 horas de mesa redonda que estaban divididas entre antes y después de comer se harán juntas, ¿vale? Será mejor para todos, descansamos un ratito y también en el comedor no nos cierran porque si no se nos hará muy tarde, nos quedaremos sin. ¿De acuerdo? ¿Os parece bien a todas? Vale, lo hacemos luego todo seguido y así ahora podemos preguntar. Lo único que quitamos es tiempo de descanso, no se podrá hacer siesta. Vale. Perdón. Sí. No hemos cortado porque esto no se puede perder ni una sola palabra. Sí. ¿Quién quería preguntar? Por favor, lo siento. No, disculpa. No, quería simplemente agradecerte porque todo tu testimonio y todo lo que aportas en tu trabajo para mí ha sido una respuesta muy importante dentro de mi ejercicio profesional. Yo vivo en Francia, ejerzo como abogada en el sur, Lourdes, una ciudad muy especial, Tarbes. Y con respecto a todo lo que dijiste, primeramente, entre la evolución de lo biológico, en este tema de las pastillas anticonceptivas, una de las grandes revoluciones en este año pasado, 2012 y 2013, es crear una pastilla anticonceptiva para los hombres. O sea, en este sentido de la igualdad. Pero para no demorar demasiado, una de las cuestiones que más me preocupan y trabajando en el derecho de familia y derecho penal, en el derecho de familia una de las cuestiones más graves en Francia es el rol importante que tiene el Estado con respecto a esta situación de la familia destruida, que ya generalmente ni se casan, la situación que toma el Estado con el juez de menores, que retira a los hijos de la familia y los pone en familia que son tutoras o que las familias educativas pagadas por el Estado, y una vez que estos hijos entran a ser educados por estas otras familias para ayuda en su primer momento, que se les dice a sus padres, porque no pueden y no tienen la capacidad de educar porque están prácticamente todos separados y divorciados, estos hijos prácticamente no tienen familia a la larga del tiempo.
Sí, estas familias ayudan, pero no crecen dentro de una estructura familiar. Y el Estado tiene todo poder con respecto a esta situación. No sé si quieres hacer algún comentario con respecto a este tema. Bueno, como les decía en la conferencia, uno de los objetivos primordiales es destruir el concepto de familia. Entonces, inclusive dentro del Estado esta estructura ya está impregnada y es ahí donde tenemos que trabajar, es decir, recuperar leyes, recuperar espacios a favor de la familia, en donde se integre al hombre, a la mujer, a los hijos. Es básico en toda nuestra sociedad, es decir, tenemos que desde las leyes en el Estado empezar a impulsar una serie de propuestas legislativas que nos ayuden a fortalecer la familia. Hemos perdido en el campo legislativo mucho más de lo que hemos perdido, por ejemplo, en el caso de América Latina, de lo que hemos perdido en el contexto cultural. O sea, hay leyes que son mucho más fuertes en contra de la familia que todavía no han podido ser aplicadas por la cultura en la que vivimos. Pero hay que empezar a trabajar y en eso es un campo de los abogados y estamos generando inclusive a nivel de América Latina una gran fuerza de decirles a los abogados, a los que entienden de leyes, oigan, organícense, porque está bien que paremos las leyes del aborto, pero ¿qué estamos proponiendo a favor de la mujer y a favor del hombre como papá y mamá? Está bien que paremos el matrimonio homosexual, el mal llamado, porque el gaymonio, que paremos el tema de la ruptura, el del divorcio express y todo está bien que lo hagamos, pero ¿qué estamos haciendo para fortalecer la familia a nivel legal? Es ahí donde nos estamos quedando cojos. Y ahí yo sí quiero hacer un llamado a no tener miedo a participar en política. Chicas, si ustedes no se meten en política, si yo no me meto, si no hacemos nada dentro del estatuto, dentro del Estado, a nivel legal, a nivel legislativo, estamos fregadas. ¿De qué me sirve a mí salir con 1 millón de personas a la calle a decir no quiero el gaymonio si adentro tengo 80 tipos comprados a favor de estas leyes? Que ya han sido lavados del cerebro porque son títeres, ellos se consideran héroes de la patria, se consideran innovativos y no se dan cuenta que no son más que un equipo de, perdón el término, mamotretos pagados, lavados del cerebro por estas grandes ONGs que les manipulan para que ellos legislen a favor de estas leyes. Esos son. Ninguno se ha inventado nada. Yo quisiera conocer un asambleísta, un congresista, un senador que haya inventado una ley que sea propia de su ejecución, que diga, a ver, a mí me parece que el aborto por tal razón es esto. Ninguno. Todas las leyes del aborto, de salud sexual, de género, han venido promovidas por estas ONGs. Estas ONGs que les han cogido estos tipos para manipularlos, que legislen a favor de estas leyes. Así de simple, y sin miedo, y sin pelos en la lengua, así. ¿Y nosotros qué hemos hecho? ¿Cuántas de nosotros estamos dispuestas a meternos? Y a ustedes, chicas, les tiro la pelotita. Ustedes como jóvenes tienen que estar dispuestas a ser las futuras ministras de salud, ministras de educación, presidentas. ¿Qué bien le haría a nuestros países que una de ustedes llegue a la presidencia? ¿Qué bien le haría a nuestros países que una de ustedes llegue a la legislatura y proponga leyes diferentes? Eso necesitamos de urgencia. Es ahí donde tenemos que trabajar. Porque una mujer como ustedes, que ha sentido, que ha vivido una familia, que sabe lo que es la maternidad, que ha luchado por la familia, que ha luchado por la vida, sabe el momento que esté sentada en la legislatura, qué debe decir de su experiencia, de su realidad. Ahí es donde tenemos que comprometernos, ahí es donde tenemos que trabajar. Caso contrario, seguiremos moliendo en el agua, mis queridas amigas. O nos comprometemos de verdad, trabajando en nuestra familia, trabajando en nuestras comunidades, pero trabajando también dentro del Estado. Y es hora de hacerlo, de unir abogados católicos o cristianos en general que empiecen a impulsar leyes a favor de la familia y la vida. Médicos que empiecen a impulsar propuestas de trabajo a favor de la vida y la familia. Eso es urgente. Y ustedes dentro del Estado. Espero que de aquí a unos años venga y visite la casa de una legisladora, de una ministra que esté trabajando dentro del Estado, así que ya con eso habrá la pena haber cruzado el charco hoy día. Quiero aprovechar saludando a Humberto y a Betty de que están en Ecuador siguiendo el Congreso. Son 2 amigos de FASTA Ecuador. Pobres, les ha tocado madrugar, no han dormido nada, así que desde aquí les mandamos muchos saludos.
Están rezando para que no meta la pata, así que ya ese es el pilar que tenía ahí, ese era el escondido que yo traía guardado acá. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Quería preguntarle, ¿qué ha pasado del proyecto M4M que tenéis pensado? ¿Tenéis un proyecto metido en la ONU que se llama Mujer por Mujer? Sí, bueno, se han cogido firmas, se ha hecho un trabajo, hay gente metida dentro de la ONU, pero obviamente perdimos muchos años trabajando en todo el tema de impulsar leyes en contra de nosotras mismas, que ahora recuperar el espacio implica recuperar oficiales de las mismas Naciones Unidas, espacios de poder. Es un trabajo que hay que hacerlo poco a poco porque hay que reconocer que la ONU está tomada económicamente por todas estas ONGs. Entonces, el momento que estas ONGs y estas farmacéuticas se retiran de la ONU se queda sin capacidad de gestión. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a negociar y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar. Es despacio, ¿no? Hay muchas propuestas inclusive de jóvenes, está CIFAM, está el grupo de Alianza por la Juventud, que también está ya inmerso dentro de las mismas Naciones Unidas, que son de línea buena, pero que están haciendo su trabajo y que les va a costar algún tiempo todavía. Por lo pronto, en la jornada mundial, en la Conferencia Mundial de los Jóvenes, algo que se logró es que no pase ninguna de estas leyes. Logramos trabajar con jóvenes, sobre todo África y América Latina unidas, y evitamos que esta ley desde la ONU se pase hacia las políticas de juventud, que fue un gran avance y que yo creo que es de los logros más importantes que hemos tenido en el año 2010. Solo comentarte una cosa, te han faltado dos farmacéuticas, unas Valle y otras Pfizer. Sí, que están aquí a nivel de Hispanoamérica, tienes razón. Sí, que están, Bayer ahora con su pastilla, que inclusive ha sido sancionada por la misma FDA, por la cantidad de mujeres que están siendo afectadas. Sí, es verdad. A ver, es que yo he oído una cosa que no sé si la he llegado a entender bien. Me ha parecido entender que la Organización Mundial de la Salud trabaja con Cáritas promoviendo el control de natalidad. ¿Cómo puede ser que Cáritas, que es la iglesia, no lo he llegado yo? A ver, en el año 2010 hubo una mujer que se hizo cargo de Cáritas, que era la exfuncionaria de la IPPF, y que como exfuncionaria de la IPPF metió muchas de estas políticas dentro de Cáritas. Gracias a Dios, desde hace unos 3 años más o menos, se ha ido depurando, se ha ido limpiando, y de Cáritas pasó a ser Solidaridad Internacional, con su cabeza aquí en España, y es desde España donde están trabajando. Entonces hubo mucha gente, mucho movimiento, mucho dinero, muchas propuestas del lado de la cultura de la muerte que se fueron infestando dentro de, y que hoy están siendo limpiadas, están siendo eliminadas, pero en el caso Canadá fue el más escandaloso, por darle un nombre, en donde Canadá repartió como 16 millones de dólares a América Latina, financiadas por la IPPF, para el control natal en nuestro continente. La voz surgió desde Ecuador, Colombia y Perú, nos unimos varios grupos pro vida, se hizo la denuncia y se empezó a trabajar, el dinero fue devuelto a Canadá y hoy ese dinero, por si acaso quieran ustedes solicitar fondos, no sé si sigan todavía disponibles, pero esos fondos se devolvieron y se ha solicitado que todos los proyectos que se hagan desde Cáritas sean obviamente dentro de la doctrina social de la Iglesia y a favor de fortalecer el Evangelio de la vida. La ideología de género metida en tu vida, por Amparo Medina Guerrero.